advertí a los dominicanos que Punta Catalina no sería judicializada. Todo el mundo lo sabe, que lo decía en la emisora, lo decía aquí, en este espacio, y lo decía en Twitter. ¿Por qué yo decía que Punta Catalina no sería judicializada? Bueno, porque este gobierno, el gobierno del cambio, tenía el propósito de entregársela al sector privado. Sí, tenía el propósito de entregársela al sector privado. La gente probablemente no creía esto porque, en primer lugar, el gobierno del cambio levantó la bandera de que Punta Catalina había sido sobrevaluada, que su costo andaba por más de 3.300 millones de dólares. Eso decían en la campaña. Y antes, mucho antes de la campaña. Lo de la sobrevaluación es incontrovertible. La propia Odebrecht menciona con codinomes las personas a las que le entregó soborno por Punta Catalina. Y si la propia empresa que la construyó dice que dio soborno por Punta Catalina, pues eso ya es axiomático. Eso no necesita ser demostrado. Pero además, el gobierno de Danilo Medina se agenció un informe de un grupo de empresarios que decía que en Punta Catalina no se había cometido ningún acto de corrupción. Luego, a pesar de que el liderazgo político del PRM reclamaba una auditoría a Punta Catalina, pasó más de un año y no hicieron ninguna auditoría, porque una auditoría podía ponerlo a ellos en el apriete de que no pudiera traspasársele al sector privado. El gobierno del cambio había cuestionado, cuando estaba en la oposición y antes de cambiarse para gobierno, había cuestionado la capitalización de la empresa pública. Y ahí estábamos de acuerdo. Yo digo que la capitalización de la empresa pública que impulsó el gobierno de Leonel Fernández había sido el mayor acto de despojo contra el patrimonio estatal que había sufrido la República Dominicana en toda su historia. Los PRMistas, cuando eran PRDistas, condenaban eso. Y durante mucho tiempo, después de ser PRMista, convertirse en PRMista, también lo cuestionaron. Pero ocurre que la figura del fideicomiso no es más que un riel a través del cual se le dará continuación al proceso de despojo del patrimonio público que inició Leonel Fernández, pero con una característica todavía más oprobiosa. La ley que norma el fideicomiso implica que la gente no tenga acceso a lo que hacen los empresarios que pasen a construir un fideicomiso alrededor de una propiedad pública. No tienen que decirle a nadie nada, ni tienen que publicar nada de lo que hacen. Eso implica, señores, que ellos irán apropiándose de las acciones del Estado en secreto. Y cuando la gente venga a darse cuenta de lo que ha ocurrido es porque ya todo el patrimonio del Estado está en manos de ellos. No solamente se
construye una asociación impúdica como la que se construyó en el marco de la capitalización de la empresa pública, que fue como se le puso a lo que hoy el PRM llama asociación público-privada o fideicomiso público-privado, sino que ahora esto está protegido por el secretismo que construye el mayor nivel de opacidad en el manejo de propiedades colectivas en manos del Estado que se haya visto jamás en la sociedad dominicana. Estamos asistiendo a un asalto legalizado del patrimonio público, del patrimonio social, para entregárselo a pequeñas élites empresariales. Ese es un gran aporte del cambio. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarle que se suscriba a este canal para que podamos compartir estos relatos, estos razonamientos y nos ayuden a conformar un pensamiento colectivo que permita a la gente crear conciencia de quiénes le hace daño, cómo le hacen daño y qué actitud adoptar frente a estas personas.